A todos los hermanos, un ataque invisible. 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 José, un ataque invisible. A su nombre sea la gloria. Aleluya. A través de la cámara, un ataque invisible. ¿Cuántas alaban al Señor? Gloria A a su Dios. nombre. Oiga, mi amado, cuando hablamos de la palabra ataque, la palabra ataque significa acción violenta. Dios mío. Gloria a Jesús. Acción impetuosa contra alguien o algo para hacer un daño. ¿Cuántas alaban a Dios? Para destruir o derrotar. ¿Cuántas alaban la gloria del Señor? También significa hecho o dicho con que se critica con fuerza a una persona, una organización, una idea, etcétera. ¿Cuántas alaban la gloria de Jehová? Pero oígame, no estamos hablando de un ataque visible, no estamos hablando de un ataque físico, estamos hablando de un ataque invisible. ¿Cuántas alaban a Dios? Gloria a Oígame, Dios. cuando hablamos de la palabra invisible, significa algo que no se puede percibir con la vista. ¿Cuántas alaban a Dios? Gloria a Dios. Este adjetivo se utiliza para calificar a aquel o aquello que no se puede ver. ¿Cuántas alaban a la gloria de Jehová? Oiga, si están aquí, ayúdame con sus alabanzas. Gloria a Dios. Siga alabando ahí a Jehová. Un ataque invisible. Fíjate, hermano, que eso es lo que la palabra nos afirma claramente. No te alaban a Dios. Que los ataques que la iglesia atraviesa no son ataques visibles, son ataques invisibles. Por eso el apóstol Pablo afirmó en Efesios capítulo 6, verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Cuántas alaban a Dios? Aleluya. O sea que nuestra lucha no son con cosas visibles, no son con cosas palpables, sino que nuestras luchas son con cosas invisibles. ¿Cuántas alaban a Dios? Gloria a Esas Dios. cosas invisibles, el apóstol Pablo lo llamó principado. Gloria a Cristo. Lo Aleluya. llamó potestades, lo llamó gobernadores de la tiniebla, lo llamó, aleluya, huéspedes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Alaban a Dios. Gloria a Dios. Estoy hablando de un ataque invisible. Lo que me llama la atención es que un ser invisible, o sea, espiritual, no se puede percibir con la vista humana. Se me fueron los que alaban a Dios. Gloria a Dios. O con un entendimiento humano. Por eso el carnal, el natural, no entienden los ataques invisibles. Porque alaban a Dios. Yo siento gloria aquí. Porque alaban a gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el ser humano, aleluya, que no entiende, aleluya, las cosas de Dios, jamás puede percibir lo invisible. Jamás no puede percibir lo espiritual. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso Gloria a Dios, el apóstol aleluya. Pablo afirmó en 1 Corintios capítulo 2 verso 14: pero el hombre natural no percibe, alaban a Dios, las Aleluya. cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso los vecinos que no le sirven a Dios, por eso la vecindad que no le sirven a Dios, no pueden percibir, no pueden entender por qué nosotros hablamos en lengua, por qué nosotros danzamos, por qué nosotros gritamos aleluya, por qué nosotros tenemos que orar fuerte. Es porque es un ataque invisible. No pueden alabar a Jehová. Se me fueron los que alaban a Dios. Gloria a Dios. Porque para el natural las cosas invisibles son locuras. Aleluya. Por eso los llaman locos. Cuando alaban a Dios, los llaman locos, los llaman aleluya. Esa gente son unos psicópatas. Cuando alaban a Dios. Pero nosotros, aleluya, que estamos en este evangelio, que entendemos que estamos bajo un ataque invisible, sabemos que esto no es locura, sino una realidad. Se me fue lo que ataque a Dios. Oiga, mi amado, y si hay uno que no quiere que la humanidad entienda que el que está a cargo de su destrucción, que el que está a cargo de su atadura, que el que está a cargo, que el que los mueve a ellos a tomarse la cerveza, el que los mueve a ellos a meterse la droga, el que los mueve a ellos a meterse las jeruquillas en las peras, el que los mueve a ellos se cata más. Gloria a Dios. Aleluya, no son ellos, son los demonios, es el diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Invisible, santo, no pueden alabar a Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Su nombre sea la Gloria a Dios. Por eso nosotros luchamos con ataques invisibles. Son el diablo que nos quiere hacernos volver a tomar la cerveza, a meternos la jeringuilla, Gloria a Dios, a meternos la aleluya. droga. Es el diablo, cuando alaban a Dios, el que nos dice, vuelve otra
una vez más al mundo. ¿Por qué? Porque estamos bajo un ataque invisible. Gloria a Dios. Oigan, amado, por eso, mis queridos hermanos, es importante que entendamos que para poder sobrevivir un ataque invisible, cuando alaban a Dios, un ataque espiritual, sea Dios bendito. Oigan, amado, tenemos que aprender a vivir una vida espiritual. Es importante que la vecindad entienda eso. Para poder sacar el diablo de tu casa, se me fueron. Para poder sacar los demonios de tu casa. Para poder sacar el diablo que gobierna a tus hijos. Tú tienes que aprender a vivir una vida espiritual. Que te alaban a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y cómo aprendemos a vivir una vida espiritual? Cuando entendamos nuestra necesidad de aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador y dejar que el Espíritu Santo nos selle con su santa presencia y nos santifique y nos enseñe cómo percibir. Anda, vaso, mi alma te alaba. Aleluya, el que nos tenía atado, el que nos tenía, aleluya, gobernado. ¿Cuántas alaban la gloria de Jehová? Aleluya. Oigan, amados, aleluya. Por eso cuando nosotros aprendemos a vivir conforme al Espíritu, a vivir conforme a los requerimientos espirituales, entendemos, como yo dije ahorita, aleluya, que ya mi batalla no es con mami. Que ya mi batalla no es con papi. Se me fueron los que alaban a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Que ya mi batalla no es con el vecino que me hace la guerra y me hace la vida imposible. Aleluya. Y a veces ellos no entienden, pero le hago la vida imposible a ese cristiano. Le hago la vida imposible a ese aleluya. Pero ese aleluya no me responde para atrás. Ese aleluya no cede a mi ataque. Es porque nosotros entendemos que mi guerra no es contigo. Mi guerra no es con el vecino. Mi guerra es con quien te usa. El invisible. El avanza la batalla. Gloria a Dios. El que te gobierna. Cuando alaban a Dios. Aleluya. Y yo he aprendido que la manera que yo ataco a ese diablo que usa a mi vecino es en la rodilla, es en la rodilla, es en la rodilla, es en ayuno, es en oración. Gloria a Dios. Oigan, hermano, es importante que los cristianos entiendan eso. Porque nuestras armas de milicia ya no son carnales. Gloria a Dios. Ya nosotros no podemos discutir con el vecino, se me fueron. Ya yo no puedo ir pico a pico cuando alaban a Dios. Ahora yo tengo que ser sencillo. Sencillo como la paloma, pero astuto como la serpiente. Cuando alaban a Dios. Cuando alaban a Dios. Gloria a Dios. Que serpiente no habla, él muerde. Se me fueron los que alaban al Señor. Así mismo tenemos que ser nosotros los cristianos. No hablamos mucho, pero mordemos en rodillas. Y le hacemos la guerra al diablo en rodillas. Y le hacemos la guerra a los demonios en rodillas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. Porque segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 y 5 dice: porque aunque andemos en la carne, aleluya, óigame bien, no militamos según la carne, amado. Entonces cuando tú ves los cristianos pico a pico, ya está en la carne. Salió de la milicia, salió de sus armamentos, porque nuestros armamentos ya no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué, hermano? Para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Aleluya. Que cuando la carne se quiera levantar, tenemos que derribar esa carnalidad. Y tenemos que derribar esa fortaleza. Que aunque la carne trata de dominarnos, a actuar como el carnal, el endemoniado quiere que nosotros actuamos, tenemos una arma de milicia que nos dice: derriba esa fortaleza, derriba ese argumento, derriba esa altivez que va en contra del conocimiento de la palabra. ¿Qué conocimiento? Que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser mansos, que tenemos que... Dios mío, se me fue la palabra. Gloria a Dios. Que tenemos que andar en obediencia. ¿A qué? A Cristo Jesús. Se me fueron los que alaban a Dios. Por eso la escritura es clara que de la única manera que podamos operar con la autoridad de Dios es a través de una vida de total obediencia, hermano. Si no hay obediencia, hermano, esa arma de milicia no funciona en nuestra vida. Se me fueron los que adoran a Dios.
Porque esa arma de milicia solamente se activan cuando nuestra vida va de acorde a lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Ya mismo yo voy a llegar a donde quiero llegar. Pasa que quiero establecer el fundamento. A Dios. Pero ahora yo me quiero dirigir a nosotros, los hermanos que estamos presentes y los hermanos que nos están escuchando a través de las cámaras. Es que el problema con muchos de nosotros es que, aleluya, confiamos de porque oramos, se me fueron, y porque ayunamos, que alaban a Dios, y porque vigilamos, y porque nos congregamos, que alaban a Dios, y porque estudiamos la Biblia, que lo tenemos todo ganado, que alaban a Dios. Pero la Biblia claramente enseña, aleluya, que nada de eso vale si los motivos no son los correctos. Se me fueron los que adoran. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que Jehová quiere más obediencia que sacrificio. Usted no sabía que cristianos que aparentan orar en el Espíritu, que aparentan ayunar en el Espíritu, que aparentan leer Biblia en el Espíritu, alaban a Dios, que se congregan no porque desean congregarse, sino porque se sienten esforzados llegar a la casa de Jehová. Son cristianos que se les fue la pasión, ya no están apasionados, se me fueron los que adoran a Dios. Y alguien que no está apasionado, jamás Dios puede respaldar en el campo de batalla. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Óigame, ¿por qué? Porque son creyentes que lo hacen para ser vistos por los hombres y no para ser vistos por Dios. Pero ¿cuánto sabe que Dios escudriña en el corazón y aún las intenciones de hechas? Ay, papá, aleluya. Y Él es el que sabe si nuestras intenciones son correctas o no son correctas. Gloria a Dios, no me aleluya. Los carnales, aleluya, cuando escuchan eso, aleluya, empiezan a decir cuánta cosa. No me malinterpreten, es necesario orar, es necesario ayunar, es necesario vigilar, es necesario congregarse, es necesario estudiar la palabra, pero tiene que siempre estar bajo la dirección del Espíritu Santo y en obediencia a Dios y conforme a su santidad. Aleluya. Óigame, por eso Salomón el predicador entendió. Se me fueron los que adoran a Dios. Aleluya. Él entendió que lo más importante en la vida del hombre, en Eclesiastés capítulo 12, 13 al 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. ¿Cuántas alaban a Dios? ¿Y qué? Y guardar sus mandamientos. ¿Cuántas alaban a la del Señor? O sea que lo todo de nosotros, hermano, es temer a Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cuántas alaban a Jehová? Y guardar su palabra, porque es el todo del hombre. O sea, de nada vale. Se me fueron. Gracias, Jesús. Tirarte 5 días de ayuno, pero fue fuera de la dirección del Espíritu Santo. Ay, papá. Gloria a Dios. Me voy a tirar 40 días en ayuno, pero papá te dirigió para eso. Ay, padre. Gloria a Dios. Aleluya. Me voy a tirar en 3 días de vigilia, pero le pediste permiso al Espíritu Santo. Se me fueron los que alaban a Jehová. La gente quiere hacer las cosas por fiebre. Por eso después de los ayunos, después de la vigilia, después de salir en victoria, salen derrotados. ¿Por qué? Porque buscaron un ataque invisible fuera de la dirección del Espíritu Santo. Santo Dios, aleluya. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Alabado sea Dios. Yo he escuchado testimonios de gente que se ha metido 40 días de ayuno y en el último día cocotarse. ¿Por qué? Porque lo hicieron fuera de la guianza del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ay, Padre amado, mantenga eso ahí. Todo tiene que ser bajo la guianza del Espíritu Santo. Para alabar la gloria de Jehová. ¿Por qué? Porque no estamos bajo cualquier ataque, mi querido hermano. Estamos bajo un ataque invisible. Aleluya. Y si hay algo que el diablo le conviene, ya mismo le voy a decir lo que el diablo le conviene. ¿Cuántas alaban a Jehová? Por eso la Biblia claramente dice que el todo del hombre es que temer a Dios y guardar sus órdenes, sus mandamientos. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que si hay alguien, mi querido hermano, que sabe, aleluya, la importancia de temer a Dios y a obedecerlo, se llama Satanás. Santo. Se llama los demonios. Cuando alaban a Jehová. Y ese es su objetivo. Cuando alaban al Señor, de que nosotros salgamos de nuestro lugar. Se me fueron los que adoran al Señor. Por eso Salomón sabía, aleluya, el por qué él tenía que escribir: si el espíritu del príncipe Ay, ay, ay. Gracias, Jesús. Santo. se exaltare contra ti, ¿qué dijo él? No deje tu lugar. ¿Cuándo pueden alabar al Señor? Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder.
¿Qué es lo que está revelando Salomón? Él está revelando dos verdades bíblicas. Es que el día de la guerra va a llegar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El día del ataque va a llegar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Cuando menos lo pensamos, ahí se desata el ataque invisible. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Pero también revela por quién viene el ataque. Se me fueron los que adoran a Jehová. Él dijo por el espíritu de quién? Del príncipe. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Satanás, que el Señor me los reprenda. ¿Cuántos pueden alabar a Jehová? Aleluya. Y Satanás, que el Señor me los reprenda, mi querido hermano. Aleluya. Su objetivo, su plan, su directriz es para que nosotros nos movemos de ese lugar que Dios nos ha puesto conforme a su gracia, conforme a su voluntad, conforme a su propósito. ¿Cuántos pueden alabar a Jehová? Ese lugar puede representar un ministerio. Ese lugar puede representar un pastorado. Ese lugar puede representar un ministerio evangelístico. Ese lugar, cuando alaban a Dios, puede representar tu secreto en tu casa. Ese lugar puede representar el lugar donde te congrega. Ese lugar puede representar la obediencia. Ese lugar puede representar la consagración. Ese lugar puede representar muchas cosas positivas en Dios. Cuando pueden alabar a Dios, pero Él te ataca con tanta violencia y Él te empuja con tanta violencia para hacerte moverte de ese lugar. Porque si Él te mueve de ese lugar, Él provoca la ira de Dios sobre nuestras vidas. Se me fueron los que alaban a Dios. Aleluya. Porque eso es lo que quiere el diablo, provocar a Dios a ira. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Satanás sabe que si Él nos mueve de la obediencia, provoca a Dios a ira. Santo Dios, aleluya. Provoca a Dios a que se molesta con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no se molesta con el diablo? Le suelto esta rema. ¿Cuántas alaban a Dios? ¿Por qué Él no se molesta con el diablo? Porque Dios sabe que Él nos equipó con su arma. Él nos equipó con su presencia. Él nos equipó con su armadura. Él nos equipó con la obediencia. Él nos equipó con el poder. Él nos equipó con la gloria. Él nos equipó con la sangre de Cristo. Él nos equipó con la presencia del Espíritu Santo. Y cuando dejamos que el diablo nos mueva de nuestros lugares, eso es lo que les revela a Dios, que no hemos usado el poder, la autoridad, los requisitos de la sangre que está ahí para ayudarnos en medio del ataque invisible. Levante la mano arriba y alaba a Dios. Gloria a Dios. Por Aleluya. eso Dios no se molesta con el diablo, se molesta con nosotros. Porque Él nos dice: ¿y por qué no usaste mi espada? Siento gloria. ¿Y por qué no usaste mi escudo? Satanás. ¿Y por qué no usaste mi yermo? Satanás batalla. ¿Y por qué no usaste mi poder? Cuando me di autoridad sobre escorpiones, sobre serpientes, sobre todo. ¿Y por qué no usaste mi gloria? ¿Y por qué no usaste mi sangre? ¿Y por qué no usaste mi presencia? Y yo siento gloria. Aleluya. Yo siento gloria, hermano. Yo siento gloria. Porque la gente piensa que Dios no tiene que hacer todo. No, Dios te equipa y Dios te enseña cómo pelear la buena batalla de la fe. Aleluya. Entonces Satanás lo que hace es que te provoca a moverte de ese lugar para provocar que Dios se enoja con nosotros. Aleluya. Dios, aleluya. Se me fue la Dios, aleluya. Yo siento gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Siento gloria. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Santo. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Dile que está a tu lado es un ataque invisible. Un ataque invisible. Por eso en el ataque invisible tenemos que usar ¿qué? Las armas de milicia. Ataque invisible. La gente se cree que las armas de milicia es solamente para echar fuera demonios. La gente se cree que las armas de milicia es para espantar los brujos. Se me fueron los que alaban a Jehová. Lo primero que las armas de milicia es para funcionar, para que toda actitud de desobediencia se sujete a la obediencia a la santa palabra. Se me fueron los que adoran al Señor. Por eso el apóstol Pablo claramente enseñó en 2 de Corintios capítulo 10 verso 6 que las armas de milicia es para que nosotros estemos prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra
la obediencia sea perfecta. Se me fueron los que adoran a Jehová. Que Gloria cuando a tú Dios. tengas el pensamiento de salir del lugar, de salir del propósito de Dios, tú le digas a la desobediencia: no me voy a sujetar a ti, me voy a sujetar a lo que me dijo Dios, me voy a sujetar a las promesas de Dios, me voy a sujetar a los requisitos de Dios, me voy a sujetar a los recursos de Dios, me voy a sujetar a los mandamientos de Dios, porque conozco tus artimañas, diablo, conozco tus artimañas, demonio. Tú quieres que yo desobedezca a Dios, tú quieres que yo salga del lugar, tú quieres que yo salga, pero no voy a salir a la batalla, no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Gloria a Dios, aleluya. Se me fueron los que adoran a Dios ahora. Aleluya, gloria a Dios. Es importante que la gente, los que están ahí, entiendan eso. Porque hay gente apartado. Porque el momento del ataque invisible no se acudieron a los recursos del Espíritu Santo. No se acudieron a la armadura de Dios. Ay, se me fueron ahora, hermano. Gloria a Cristo. Y aunque estamos orando para que vuelva, aunque estamos orando para que venga a la batalla con la palabra de Dios, pero nosotros que estamos firmes en medio de ese ataque invisible, el Señor lo que nos está diciendo es: el que se piensa estar firme, mire que no caiga. Es una vigilancia, es un despertar. Es que nosotros tenemos que reconocer, mis amigos amados, que aunque sentimos la gloria, sentimos el gozo, sentimos la paz, todavía seguimos bajo un ataque invisible. Aleluya. Le quiero revelarle algo poderoso que me meditó tan terrible, aleluya, de una persona, aleluya, que no utilizó los recursos de Dios en medio de un ataque invisible. ¿Quién era ese? El salmista David. Primera de Crónicas, capítulo 21. Sigue, mi hermano. Gracias, Jesús. Aleluya. Porque la gente, hermanos, aleluya, se confían tanto en el conocimiento. El conocimiento es bueno. La gente confía demasiado en sus experiencias pasadas. Pero esto es un día diario. Santo, aleluya. Gloria a Cristo. Esto es un día aleluya. a la vez. ¿Cuántos adoran al Señor, hermano? Señor, aleluya. Aleluya. Cuando todo el mundo tenga Primera de Crónicas, capítulo 21. Gloria a Jesús. Gloria a mi Cristo. Santo. Le voy a revelar, aleluya, lo que le sucede a alguien que no acude a la obediencia. Gloria a Jesús. Se me fueron los que adoran a Jehová. Aleluya. Santo. En medio de un ataque invisible. Señor, ¿por qué tú no me libertaste? Y el Señor: no es que yo no te liberté. ¿Por qué no usaste mi gloria? ¿Por qué no usaste mi poder? Se me fueron los que adoran a Jehová. La Biblia dice que el Espíritu Santo se derramará sobre los discípulos y le daré ¿qué? Poder. Dios mío, se me fueron ahora. Se me fueron los del chat. Seguramente que no se vayan del chat, hijo. Que siguen alabando ahí. Alabado sea Dios. Primera de Crónicas, capítulo 21. Wow, me estoy dando de cuenta por qué el diablo está tomando ventaja en mi vida. Están diciendo 2 o 3. Porque no estoy usando los recursos del poder de Dios. Vive Cristo. Óigame, aleluya. Por eso la Biblia dice, hermano, no ignoréis qué es las maquinaciones de Satanás. Aleluya. Lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 21. Esto me ministró terrible. Porque aquí David, hermano, estaba en su apogeo. Santo, aleluya. Estaba en lo máximo, ya estaba agrandecido, ya Dios lo ha exaltado a su sumo ministerio. ¿Cuántas alaban a Dios? Pero hay un peligro, hermano, cuando nos confiamos demasiado. Mira lo que dice: pero Satanás, ¿quién se levantó? Satanás, ¿contra quién? Contra Israel. Incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Cuántos adoran al Señor ahora? Aleluya. ¿Cuántas alaban a Dios? Lindo el Es Señor, un ataque aleluya. invisible. Ahora Satanás no está usando a Goliat. Se me fueron los que adoran a Jehová. Ahora Satanás no está usando a Saúl. Ahora Satanás no está usando a los filisteos. ¿Cuántas alaban a Dios? Ahora Satanás estaba atacando ¿qué? La mente de David. Lucha. Porque el campo de batalla donde nosotros estamos ignorando es el campo de la mente. ¿Cuántos pueden alabar a Jehová? Y si Satanás puede agarrar tu mente, él agarra tu voluntad, él agarra tus emociones, él agarra tus pensamientos. Se me fueron los que alaban a Jehová ahora. Aleluya. Él agarra tu corazón. Por eso la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo siento la gloria de Dios aquí, hermano. Aleluya. Alaban a Jehová. Y ahí es donde Satanás está incitando a muchos en el pensamiento.
en la mente, en el conocimiento. Satanamacuta y Ansolema. Y mira lo que dijo David a Joab. Aleluya. En el verso 2. Y dijo David: yo siento mi alma te alaba, Jehová. Santo Dios, aleluya. Mira lo que mira, se levantó Satanás contra Israel e incitó a David. ¿A dónde? En la mente. Para que hiciese que censo de Israel. Y dijo David a Joab y los príncipes del pueblo: id. Mira lo que se atreve este varón. Se atreve a obedecer lo que le estaba diciendo el diablo. Hace gente, hermano, que obedecen al diablo más que al Espíritu Santo de Dios. Se me fueron los que alaban ahora. Cuando las almas de milicia es para pronto poner en castigo toda desobediencia que se levanta en contra de la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cuántas alaban a Dios? Este varón, óigame, el hombre conforme al corazón de Dios. Dios, aleluya, santo, gracias, Señor. El hombre que tocaba el arpa y hacía los demonios temblar. Satanda la vacaya. El guerrero, el hermoso, el prudente en sus palabras. Pero ahora no estaba prudente. No estaba nada. Aleluya. Ahora sí hay gente, hermanos, aleluya, que una vez actúan en la prudencia, pero después es que se convierten en necios. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por un ataque invisible. Aleluya, santo. David no se dio ni de cuenta que el que lo estaba dirigiendo era el mismo Satanás. Aleluya. Ay, papá. Santo. Así hay gente, hermano, que no se da de cuenta que el que lo está dirigiendo a ellos son los demonios, son los principados, son las potestades. Y el diablo lo hace pensar que es el Espíritu Santo de Dios y no es el Espíritu. ¡Alma que alaba a Dios! Aleluya. ¿Qué es lo que está pasando? Están bajo un ataque invisible. Aleluya. Oiga, y dijo David a Joab y los príncipes del pueblo: y hacer censo de Israel, desde Berseba hasta Dan, y infórmale sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Pero ¿cuántos saben? Aleluya, que cuando alguien está a punto de cometer una locura, siempre Dios levanta un vaso para darle el buen consejo. Se me fueron los que alaban a Dios ahora. Alaban a Dios, porque siempre Dios trata de detenernos, de hacernos detenernos, de hacernos aparar nuestras locuras. Se me fueron los que alaban a Jehová. Puede ser que Dios usa un hermanito, puede ser que usa un niño, puede ser que usa una niña, puede ser la menos significada conforme a ti, pero la más importante en el momento, porque Dios la está usando para decirte: no lo hagas, no obedezca al diablo. Se me fueron los que alaban al Señor. Pero hay gente, hermanos, aleluya, que son tan tercos. Se me fueron los que alaban a Jehová. Gloria a Dios. Que Aleluya. van por encima del buen consejo. ¿Cuántos alaban a Jehová? Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. Santo. Santo. Ay, ay, ay. Se le olvidó a David que el único que podía hacer censo era el mismo Dios. Se me fueron los que alaban a Jehová ahora. Santo, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso hay gente, hermano, que se mueven de su lugar, traspasan los límites. Se me fueron los que alaban a Jehová. Santo. Quieren ir por encima de los mandamientos, quieren ir por encima de los estatutos, quieren ir por encima de la guianza del Espíritu Santo en su vida. ¿Cuántas alaban a Dios? Amén. Aleluya. Gracias. Ay, ay, ay. Joab en misericordia. Mira, rey, tú no tienes que hacer eso. Porque, hermano, cuando se hacía censo fuera del orden de Dios, era una demostración de incredulidad. En otras palabras, lo que le estaba tratando de decir a Dios es que yo no creo en la ayuda, en el escudo de Jehová. Se me fueron los que alaban al Señor ahora. Porque cuando Dios hacía los censos era para preparar el pueblo para el campo de batalla. Se me fueron los que alaban a Jehová ahora. Cuando alaban a Dios, hágalo, por favor. Hay 2 o 3 que ya están perdidos ya. Cuando alaban al Señor, a su nombre sea la gloria. La historia larga fue, cuando alaban al Señor, que por encima del buen consejo, el rey, alábalo, Lindo Dios, aleluya. le dice a Joab: haga lo que yo te mandé. Ay, ay, ay. Santo Dios. Quería mandar él. Ya no estaba mandando el Espíritu Santo en su vida. Por eso cuando el espíritu del príncipe se exalta, a veces es para que nosotros nos movamos conforme al yo, conforme a nuestros propios
propio propósito, conforme a nuestra propia voluntad. Yo voy a hacerlo porque a mí me da la gana hacerlo, sin antes consultar con Jehová, sin antes preguntarle a Jehová si Jehová quiere que esto sea así, o si Jehová quiere que eso sea asado. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Pero Dios mío, yo siento gloria aquí. Pero en él hacer el censo, provocó a Jehová a ira. Se me fueron los que adoran a Jehová. Aleluya. Y Jehová se levantó y envió el ángel, y el ángel comenzó a matar al pueblo de Israel. ¿Culpa a quién? A un rey que no dejó de dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios, sino por la incitación de Satanás. Hacer gente, hermano, destruido, casa destruida. ¿Por qué, hermano? Porque se dejaron llevar por la incitación del diablo. No pudieron percibir en el ataque invisible, aleluya, que Dios es el que tiene que mandar. Se me fueron los que adoran a Jehová. Aleluya, santo. Yo siento gloria aquí, yo siento gloria aquí. Por eso, hermanos, aleluya, que puede estar todo el mundo. Puede estar todo el mundo. Se me fueron los que adoran a Jehová. Puede estar todo el mundo en el hogar, en desobediencia. Puede estar todo el mundo en el hogar, en rebeldía. Pero mientras haya un hope, todavía en sacrificio, todavía frente al altar, todavía pregonando, todavía clamando, mientras haya un hope, procurando el cerco de Dios, procurando la gloria de Dios, mientras haya un hope. Yo estoy hablando con alguien que está bajo un ataque invisible. Cuando alaban a Jehová, porque a veces estamos de ventaja. La mujer desobediente, los hijos desobedientes quieren hacer lo que le dan la gana, pero mientras tú sigas en el ataque, en la batalla, firme a Dios, el cerco seguirá ahí, la presencia seguirá ahí. ¿Por qué? Porque te estás acudiendo a los recursos, al sacrificio, a la oración, a la obediencia. Se me fueron los que alaban a Jehová ahora. Levante la mano arriba y alaba a Jehová.